En la temporada 1970-1971, el Manchester United, el equipo apodado Diablos Rojos, aún vivía en los albores de la Eurocopa de 1968, pero al mismo tiempo se enfrentaba a las grietas de una transición generacional. Bajo la tutela de leyendas y jóvenes promesas en ascenso, demostraron un estilo de juego ofensivo fogoso y desenfrenado, fiel a los artistas del campo. Aunque no ganaron ningún título importante esa temporada, esta generación de jugadores grabó en los corazones de la afición la imagen de un colectivo talentoso, un punto de encuentro de las mayores personalidades de la historia del fútbol. Pero las luces del escenario tuvieron que apagarse y, cuando sonó el pitido final de sus carreras, cada uno siguió su propio camino. Algunos se convirtieron en iconos inmortales, otros se hundieron silenciosamente en el olvido, e incluso hubo tragedias desgarradoras. Repasemos las vidas de los 13 nombres de la plantilla de ese año. Alex Stepney era un portero fiable. En la temporada 1970-1971, a los 28 años, Stepney estaba en la cima de su carrera. No solo era un portero con excelentes reflejos, sino también un poderoso comandante de la defensa. Stepney era famoso por su capacidad para leer las situaciones y sobre todo por su voz imponente que resonaba por todo el estadio de Old Trafford. En un equipo ofensivo, su papel cobraba aún más importancia al enfrentarse a contraataques peligrosos. Curiosamente, Stepney también era uno de los pocos porteros de la época, a quien se le confiaba la responsabilidad de lanzar penaltis gracias a su capacidad para disparar con gran potencia, prueba de su versatilidad y fortaleza mental. Tras esa temporada, Stepney siguió con el equipo y se convirtió en testigo de los altibajos del Manchester United, incluyendo el descenso en 1974 y la posterior reconstrucción. Dejó Old Trafford en 1978 tras convertirse en el máximo portero histórico del club 2 goles y mantener el récord de apariciones hasta que fue superado posteriormente. Fuera del campo, la vida de Alex Stepney adquirió un cariz interesante y sencillo. Probó suerte regentando un pub y luego se convirtió en presentador de radio donde usaba su potente voz para analizar el fútbol. El contraste entre una persona con una voz potente en la portería y un comentarista tranquilo y profundo en la radio es lo que encanta a los aficionados. Actualmente, a sus 82 años, Alex Stepney disfruta de una vida tranquila tras su jubilación. Sigue apareciendo regularmente en los eventos del club como embajador, relatando historias de épocas gloriosas, actuando como un puente entre el glorioso pasado y el presente, un auténtico guardián del fuego de la historia de los Red Devils. Jimmy Rimmer, con tan solo 22 años, aceptó el papel de una sombra discreta en la banda. En la temporada 1971, Rimmer jugó 20 partidos, una cantidad considerable para un portero suplente, demostrando que su talento no era trivial. Poseía reflejos rápidos y una compostura increíble para su edad. Sin embargo, la sombra de Stepney era demasiado grande, lo que hizo que Rimmer siempre anhelara un cielo propio donde prosperar, donde fuera reconocido como el número uno y no como un suplente. Ese deseo llevó a Rimmer de Old Trafford al Arsenal y luego a la cima en el Aston Villa. La trayectoria de Rimmer es un testimonio de perseverancia. Rozó la prestigiosa Copa C. Uno con el Aston Villa en 1982, aunque irónicamente tuvo que abandonar el campo prematuramente, en la final debido a una lesión. Su vida no fue noticia. Tras colgar los guantes, Rimmer eligió el camino de convertirse en entrenador de porteros, transmitiendo discretamente su experiencia a la siguiente generación en clubes como el Swansea o incluso trabajando en China.
Su vida es la imagen de un trabajador diligente sin interés en la fama ostentosa, sino centrado en el valor práctico. Rimmer es la personificación de los héroes, silenciosos, aquellos que creen que la paciencia tendrá recompensa. Ahora, a los 76 años, Jimmy Rimmer se ha retirado por completo del fútbol, viviendo una vida tranquila con su familia, satisfecho con la carrera que ha construido con sudor y paciencia. Tony Dunn era el extremo izquierdo, un defensa irlandés de 29 años. Durante esa temporada, Dunn personificó la tenacidad y la velocidad. Se le describió como un hombre sin pulmones, incansable en ataque y defensa. Con un estilo de juego trabajador modesto, pero extremadamente efectivo, Dunn era un portero seguro para que las estrellas del ataque brillaran. Era el tipo de jugador que rara vez recibía los mayores aplausos, pero al que el entrenador siempre ponía en primer lugar en la alineación titular. La estabilidad de Dunn fue el sostén moral de todo el equipo en los momentos más difíciles. Tras dejar el Manchester United, Dunn dedicó los últimos años de su carrera al Bolton Wanderers antes de mudarse a Estados Unidos para jugar su vida tras la jubilación. Fue completamente opuesta a la emoción del fútbol. Dunn optó por una vida solitaria, abriendo un campo de golf cubierto en Altrincham, alejado de la atención mediática. Era un hombre de familia modesto y discreto, que rara vez mencionaba las medallas o los títulos que había ganado. El contraste entre un lateral rápido y agresivo en el campo y un hombre tranquilo que amaba la tranquilidad del golf en la vida real fue un detalle interesante en su retrato. Sin embargo, ese tranquilo viaje tuvo que terminar el 8 de junio de 2020. Tony Dunn falleció. A los 78 años, tras años de lucha contra la enfermedad, su partida dejó un dolor inmenso, recordándonos a una leyenda silenciosa que dedicó toda su juventud a la camiseta roja. David Sadler, de 24 años, era el hombre que lideraba el centro de la defensa y se perfilaba como el jugador más versátil. Aunque jugaba como central, Sadler tenía la mentalidad de un mediocampista y la capacidad de definición de un delantero. En la temporada 70-71 jugó 32 partidos, actuando como punto de apoyo desde la zaga, ayudando al United a pasar rápidamente al ataque. Sadler no solo era una roca, sino también una pieza clave en el juego táctico, listo para atacar y sorprender al rival. Su inteligencia y flexibilidad de juego representaban el pensamiento futbolístico moderno que se gestaba en aquel momento. Tras dejar Old Trafford para irse al Preston North End, la carrera de Sadler fue llegando a su fin debido a las persistentes lesiones, el precio de una dedicación intrépida. Cuando el fútbol se apagó, Sadler dio un giro radical. No se dedicó a ser entrenador como muchos de sus compañeros, sino que se dedicó a los negocios, convirtiéndose en director de una asociación de construcción y luego de una empresa de informática. Su vida es un testimonio de su inteligencia y gran adaptabilidad de jugador versátil en el campo a exitoso empresario en el mercado. Su serenidad y pensamiento estratégico en el fútbol se han trasladado a la perfección a su vida real. Ahora, a sus 78 años, David Sadler disfruta de una vejez plena, apareciendo ocasionalmente como secretario de la Asociación de Exjugadores del Manchester United y continúa cuidando y conectando con sus excompañeros. Francis Burns era una joven promesa junto a los veteranos de la defensa ese año, con tan solo 22 años. El escocés tenía sangre de guerrero, estilo de juego feroz y no temía los choques. En 20 partidos esa temporada, Burns demostró una madurez notable, convirtiéndose en un portero fiable. Aunque a menudo se enfrentaba a una feroz competencia por las posiciones, su férreo espíritu de lucha siempre se ganó el respeto de la afición. Era la imagen de la juventud, del deseo de imponerse en una galaxia como Old Trafford.
Sin embargo, la carrera de Burns en el United no duró para siempre. Una serie de graves lesiones de menisco frenaron su progreso, obligándolo a recalar en Southampton y Preston North End, alejado del fútbol de élite. El destino llevó a Francis Burns a un giro inesperado. Emigró a Australia, luego regresó a Inglaterra, donde trabajó en una fábrica. La vida de Burns, después del fútbol, fue una realidad deprimente, donde tuvo que realizar trabajos manuales para ganarse la vida lejos de la gloria del pasado. Pero fue en esa sencillez donde la gente vio la entereza de un hombre que nunca se rindió ante las circunstancias. Dejó de ser una estrella del fútbol para convertirse en el pilar de su familia, viviendo la vida de un trabajador común, pero respetable. Hoy, a los 76 años, Francis Burns se ha retirado, viviendo una vida apacible, lejos del ruido mediático, un final tranquilo para un guerrero que una vez se agotó. Carlo Sartori fue el primer jugador extranjero no británico en la historia moderna del Manchester United. Aunque nació en Italia, pero creció en Manchester, Sartori aportó una interesante mezcla de la diligencia inglesa y la extravagancia mediterránea. Durante la temporada 70-70 y 70, uno jugó principalmente como suplente, un jugador impredecible que saltaba al campo para desestabilizar las defensas rivales con su estilo individual y su rápida y pequeña estatura. La trayectoria de Sartori, después del fútbol, ha sido un regreso a sus raíces. Tras dejar el United, tomó la audaz decisión de regresar a Italia para jugar en el Bologna, el Lecce y el Rimini, cumpliendo así su sueño de jugar en su país. Tras colgar las botas, su vida dio un giro más pragmático en lugar de convertirse en entrenador. Sartori regresó al negocio familiar de tejido y luego trabajó en la gestión hotelera. Su carrera ha oscilado entre Inglaterra e Italia, entre el fútbol y la vida cotidiana. Hoy, a sus 77 años, Carlo Sartori vive una vida feliz, invitado regularmente a las reuniones de antiguos alumnos. Es un ejemplo vivo del intercambio cultural del fútbol, un pionero que allanó el camino para la oleada de jugadores internacionales que llegarían a Old Trafford décadas después. John Aston Jr., un auténtico apellido de Old Trafford. En la temporada 70-71, con 23 años, Aston llevaba sobre sus hombros una carga invisible pero pesada, la sombra de su gran padre, John Aston Sr., leyenda del United, en la década de 1940. Pero el hijo de Aston no se escondió tras la sombra de su padre. Con su velocidad vertiginosa y su estilo de juego aplicado por la banda izquierda, fue el héroe silencioso de la gloriosa noche europea de 1968. Para 1971, a pesar de la feroz competencia por su puesto, Aston seguía siendo una pieza clave, un servidor fiel siempre dispuesto a ser el telón de fondo. Para el brillo de George Best, representaba la humildad y la lealtad, una belleza clásica del fútbol inglés. Tras dejar el United en 1972, la carrera de Aston pasó por clubes como el Luton Town, el Mansfield Town y el Blackburn Rovers antes de retirarse. Lejos de las luces del fútbol, el Aston optó por una vida completamente normal, incluso un tanto extraña comparada con la de una estrella que había ganado la Eurocopa. Regresó a Manchester y abrió una tienda de mascotas. La imagen de un campeón de la Champions League, tras la caja aconsejando sobre comida para perros y gatos y cuidando cada acuario, se ha convertido en una hermosa anécdota sobre la popularización de las antiguas estrellas del fútbol. No vivió en el halo del pasado, sino que encontró la alegría en las cosas más sencillas. Actualmente, a sus 77 años, John Aston Jr. disfruta de una tranquila vejez.
Rara vez aparece en los medios, pero cada vez que se le menciona, la afición del United aún recuerda a un pájaro incansable que demostró que el hijo de una leyenda también puede escribir su propia leyenda. Brian Kidd era un joven delantero prometedor a sus 21 años, tras marcar en la final de la Copa de Europa de 1968. El día de su 19 cumpleaños, Kidd llegó a la temporada 70-71 con grandes expectativas y anotó 8 goles. Poseía la velocidad, la técnica y la agilidad de un delantero moderno. Aunque siempre vivió a la sombra de las leyendas del ataque del equipo, Kidd supo dejar huella con diligencia y profesionalidad. Tras dejar el United, Kidd tuvo una exitosa carrera como jugador en el Arsenal y el Manchester City. Sin embargo, su mayor legado reside en su carrera como entrenador. Se convirtió en la mano derecha de Sir Alex Ferguson en los inicios de su dominio en la Premier League, contribuyendo enormemente a la formación de la clase del 92. El destino lo impulsó a convertirse en entrenador asistente del Manchester City, ayudando al equipo a alcanzar nuevas cotas. Brian Kidd es una figura excepcional, respetada por ambas mitades del Manchester. Es un puente entre generaciones, un maestro dedicado tras un halo de estrellas. Actualmente, a sus 75 años, Brian Kidd se encuentra en una pausa por problemas de salud, pero su legado de formación juvenil y pensamiento futbolístico aún fluye por las venas del fútbol inglés contemporáneo. Alan Gowling, un fenómeno intelectual peculiar en el mundo del fútbol de la época. En la temporada 70-71, este joven de 21 años no solo estaba ocupado buscando goles en el campo, sino también haciendo sus deberes. Gowling era uno de los pocos jugadores que jugaba profesionalmente en la máxima categoría y estudiaba economía en la Universidad de Manchester. En el campo, Gowling jugaba al fútbol con la cabeza, tanto en sentido literal como figurado. No era ni demasiado rápido ni demasiado fuerte, pero su capacidad para elegir la posición y leer el juego era extremadamente inteligente. Representaba el modelo de jugador intelectual, rompiendo el estereotipo de los jugadores que solo sabían usar la fuerza física. La carrera de Gowling fue bastante exitosa en el Newcastle United y el Bolton Wanderers. Curiosamente, el pensamiento lógico de un licenciado en economía se aplicó a la perfección a su vida tras la jubilación. En lugar de afrontar dificultades económicas como muchos de sus contemporáneos, Gowling se incorporó sin problemas al mundo empresarial. Se convirtió en director de una importante empresa química y en un prestigioso comentarista de fútbol en BBC Radio Manchester, con análisis agudos, concisos y académicos. Actualmente, a sus 75 años, Alan Gowling sigue siendo una voz familiar para los oyentes de la zona de Manchester. Su vida es la respuesta más sólida al equilibrio entre pasión y carrera, entre deporte y conocimiento, un ejemplo brillante para los jóvenes jugadores sobre la importancia de estudiar. George Best fue la estrella más brillante, el genio del fútbol. En la temporada 1970-1971, a los 24 años, Best seguía siendo una fuerza sobrenatural. Con 18 goles en 40 partidos, cautivó al mundo con su magia de regate, convirtiendo a los defensas rivales en payasos. Best no solo pateaba el balón, sino que bailaba con él. Fue el quinto miembro de The Beatles, la primera superestrella del pop del fútbol mundial. El talento de Best fue un regalo de Dios, pero también una maldición para su destino. La carrera de Best, entonces, fue una serie de días sumidos en el alcohol y las fiestas nocturnas. Dejó el United antes de cumplir 28 años, deambulando por diversos clubes desde Estados Unidos hasta Escocia, pero nunca alcanzó la cima.
Su vida personal fue una tragedia ampliamente explotada por los medios bellezas, escándalos, bancarrota y enfermedad. Era la encarnación de la contradicción máxima, un ángel en el campo y un hombre débil y solitario en la vida real. Intentó dejar las drogas, se sometió a un trasplante de hígado, pero el alcohol seguía impidiéndole el paso. Finalmente, el 25 de noviembre de 2005, George Best falleció a los 59 años debido a una insuficiencia multiorgánica. Su partida fue una gran conmoción, pero también una liberación para un hombre talentoso y desafortunado. El dicho Maradona, bueno, Pelé mejor, George Best será para siempre su legado inmortal. Denis Law, el rey de Old Trafford, fue el último miembro de la Santísima Trinidad. Esa temporada, a los 30 años, Law aún conservaba su temible instinto asesino, con 15 goles en 28 partidos. Era famoso por su habilidad para elegir la posición, sus valientes cabezazos y su astucia. En el área, Law jugaba con el orgullo y la arrogancia de un rey, siempre sabiendo brillar cuando el equipo más lo necesitaba. Su férreo espíritu de lucha fue una inspiración para todo el equipo. El destino quiso que Law fichara posteriormente por su eterno rival, el Manchester City, y marcara un histórico gol de tacón contra el United en 1974, enviando indirectamente a su antiguo equipo al descenso. En cuanto no celebraba, su rostro se encorvaba de dolor, convirtiéndose en símbolo de lealtad atormentada. Tras retirarse, Denis Law volvió a trabajar para los medios y vivió una vida de absoluto respeto. Superó un cáncer de próstata y ahora, a los 84 años, a pesar de haber sido diagnosticado con demencia mixta, Denis Law se mantiene optimista. Su estatua, junto con la de Best y la del Charlton en las afueras de Old Trafford, será para siempre, testigo de una época dorada, y aún vive sus últimos días rodeado del amor de su familia y de su afición de todo el mundo. Ian Ure, el central escocés de 31 años, es otra pieza clave del rompecabezas defensivo. Tras llegar al United con una amplia experiencia, procedente del Arsenal, Ure aporta la madurez necesaria a una defensa en transición. En la temporada 70-71, aunque solo jugó 13 partidos, su presencia influyó en los jugadores más jóvenes. Es famoso por su físico alto y su buen juego aéreo, aunque a veces se le critica su lentitud. Ian Ure es el tipo de jugador que juega con serenidad y experiencia, dispuesto a hacer el segundo plano para que sus compañeros brillen. Tras dejar el Manchester United para regresar a Escocia y jugar en el St. Mirren, Ian Ure eligió una trayectoria post-profesional muy singular, completamente al margen del fútbol. Se convirtió en trabajador social, especializándose en el trabajo con jóvenes con problemas y reformatorios. Esta decisión reflejó una profunda humanidad oculta tras la ruda apariencia de un central. Si en el campo impedía que los rivales marcaran fuera de él, impedía que jóvenes vidas cayeran en la ruina. Fue una hermosa transición de un rol defensivo en el campo a un rol defensivo para la sociedad. Ahora, a los 84 años, Ian Ure vive una vida privada en su Escocia natal, satisfecho con el discreto legado que ha dejado en el alma de las personas a las que ha ayudado, un logro quizás más significativo que cualquier trofeo. Nobby Stiles era otro guerrero del mediocampo, un jugador de 28 años con una apariencia inconfundible, bajo con dientes faltantes y una miopía severa. Pero bajo esa apariencia se escondía un tigre feroz. La temporada 70-71 fue su última en el United. 17 partidos, pero el espíritu de lucha de Stiles se mantuvo intacto.
aterrorizaba a los centrocampistas rivales con sus entradas feroces y tenaces. Styles no jugaba con técnica, jugaba con corazón y una valentía extraordinaria. Tras dejar el United, Styles deambuló por Middlesbrough y Preston antes de dedicarse a la dirección técnica, donde desempeñó un papel fundamental en la formación de la famosa generación del 90 y 2 de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, su vida después de la aureola estuvo llena de dificultades. Tuvo que vender sus preciadas medallas, incluida la del Mundial de 1966, para llegar a fin de mes y cuidar de su familia. En sus últimos años, Styles tuvo que luchar contra el cáncer y la demencia, las desgarradoras consecuencias de aquellos cabezazos. La imagen de un carnicero en el campo era completamente opuesta a la de un anciano amable, que amaba tanto a su familia, que sacrificó todos sus recuerdos gloriosos. Ese trágico viaje terminó el 30 de octubre de 2020, cuando Nobby Styles falleció a los 78 años. Falleció, pero su sonrisa desdentada sosteniendo la copa de oro en alto sigue siendo la imagen más hermosa de la dedicación altruista. Bobby Charlton, el alma, el corazón y el cerebro del equipo. A sus 33 años, Charlton sigue siendo un talentoso director de orquesta, con carreras incansables y un famoso disparo de larga distancia que lo hace cohete. Con 42 partidos y 5 goles. No solo es un media punta, sino también un símbolo del espíritu de nunca rendirse tras el desastre de Múnich. Su estilo de juego, digno y limpio, lo convierte en un auténtico caballero. En el campo, un monumento que todos los rivales deben respetar. Tras dejar el United, Bobby Charlton probó suerte como entrenador en el Preston, pero no tuvo mucho éxito, ya que su talento natural era difícil de expresar con palabras. Regresó a Old Trafford, no para jugar, sino para convertirse en miembro de la junta directiva y embajador global del club. Durante décadas, la imagen de Sir Bobby con el pelo canoso en las gradas VIP se ha convertido en un lugar sagrado del teatro de los sueños. Vivió una vida ejemplar, se dedicó a actividades benéficas y fue un ejemplo de ética profesional para generaciones de jóvenes jugadores. Parecía que la grandeza y la nobleza habían llegado a su vida de la forma más plena. Sin embargo, la ley de la creación no perdona a nadie. El 21 de octubre de 2023, el mundo del fútbol se conmocionó y derramó lágrimas cuando Sir Bobby Charlton falleció a los 86 años tras una larga lucha contra la demencia. Su fallecimiento no solo supone una pérdida para una familia y un equipo, sino también el fin de la era más gloriosa y humana de la historia del fútbol. Willie Morgan era el hombre de la banda derecha, el centrocampista escocés de 26 años, con un estilo de juego artístico. Morgan era el heredero del legendario dorsal 7, aunque a veces usaba un número diferente cuando jugaba best, aportando su habilidad para el regate y centros precisos. En la temporada 70-71 jugó 25 partidos y marcó 3 goles, aportando una creatividad inagotable al frente ofensivo. Con su larga y romántica melena y su estilo moderno, Morgan era comparado con una estrella del rock, representando la floreciente cultura pop de la época. La carrera de Morgan experimentó muchos altibajos con sus traspasos al Burnley y al Bolton. Su vida personal fue tan vibrante como su estilo de juego. Morgan nunca tuvo miedo de expresar sus opiniones, incluso teniendo conflictos públicos con la directiva o el entrenador. Tras retirarse, se convirtió en una figura habitual de los medios trabajando en el sector hotelero y manteniendo siempre un porte galante y elegante. Su carácter, liberal y algo rebelde en el campo, lo acompañó toda la vida, convirtiéndolo en un hombre que disfrutaba de la vida a su manera sin restricciones. Actualmente, a sus 80 años,
Willie Morgan aún conserva su sonrisa arrogante, asiste regularmente a fiestas de exjugadores y vive bien gracias a sus inteligentes inversiones, un final feliz para el romántico de antaño. Pat Crerand era un mediocampista central de 31 años que desempeñaba la función de líbero y media punta. Crerand no era rápido, pero tenía una aguda visión táctica y la capacidad de lanzar pases largos con precisión milimétrica. También era conocido como el guardaespaldas de George Best, siempre listo para intervenir en cualquier choque y proteger a su talentoso joven del rival. La tenacidad y la lealtad de Crerand fueron un pilar fundamental en la plantilla del United ese año. Tras colgar las botas en 1971, Crerand nunca abandonó el fútbol. Probó suerte como entrenador, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba tras el micrófono. Se convirtió en un reconocido comentarista, siendo la voz oficial de MUTV durante décadas. La vida de Crerand estuvo impregnada de su amor por el Manchester United. Defendía a su equipo en televisión con el mismo fervor con el que antes defendía en el campo. Su franqueza, sinceridad y humor lo convirtieron en una figura particularmente popular. Hoy, a sus 85 años, Pat Crerand sigue en plena forma, siguiendo cada movimiento de los Reds y ocasionalmente haciendo comentarios incisivos, demostrando que la sangre de los Reds nunca ha dejado de fluir por sus venas.